Bienvenidos, seguimos. Gracias a Dios, aleluya, aleluya, Jesucristo es el Señor. El sepulcro vacío y la resurrección de Jesús. El sepulcro vacío, la pregunta, y la resurrección de Jesús. Para hablar de la resurrección de Jesús, primeramente, preguntarnos si en verdad el sepulcro de Jesús estaba vacío. Para ello, tres cosas esenciales. Primero, el lugar de la sepultura de Jesús no es algo menor. Y los 4 evangelios muestran con toda claridad, y el lenguaje que usan es sepulcro. Fue llevado al sepulcro. El lugar de la sepultura fue el sepulcro, no la tumba. No se habla de tumba, se habla de el sepulcro. Lo segundo es los lienzos doblados y el sudario enrollado. Los refieren los evangelios de Lucas y Juan, que ellos vieron dentro del sepulcro aquellos elementos. Y esto nos da lugar a la pregunta que nos hicimos. El sepulcro estaba vacío. Lo vacío en términos generales es ausencia. En este caso no fue así, porque en este caso habían 2 elementos dentro del sepulcro que los discípulos vieron: los lienzos y el sudario enrollado. Todo esto hablaba de su sepultura. Además, el orden con que fue encontrado de forma ordenada, hablan de Jesús, hablan de él. Y estos 2 elementos, los lienzos y el sudario enrollado, también tienen una importancia muy grande, o sea, de lo cual no se puede ignorar. Pero hablemos de esto más detalladamente en otro próximo video, hablaremos de esto. Así que el sepulcro de Jesús no estaba vacío. No encontraron el cuerpo, pero los discípulos vieron esos 2 elementos. Dijimos 3 elementos, dijimos 3 cosas. La primera, lo segundo y ahora lo tercero, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no debe ser una prédica motivacional o un mensaje circunstancial, sino una enseñanza doctrinal acorde a las Escrituras, como en este caso lo haremos con la Escritura. La resurrección es la vida espiritual de la iglesia. La resurrección es la vida espiritual de la iglesia. Y esta verdad debe ser enseñada porque es fundamental, es el eje de la doctrina de la iglesia. Es el eje, es el pilar de la iglesia, la resurrección de Jesús. Por eso siempre hemos traído esta palabra, la suma de tu palabra es verdad, porque vamos a traer aquí Segunda de Reyes 13:20. Dice: y murió Eliseo y lo sepultaron, entrado el año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron unas bandas y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es de lo que refiere aquí. Llegaron a enterrar un muerto, pero hubo una situación por la cual tuvo que hacerse rápidamente, y los huesos y el cadáver del muerto cayó en los huesos de Eliseo. ¿Por qué esto es importante? Porque Eliseo es tipo de Jesús. En él se dieron elementos, se dieron eventos que así lo señalaban. Por ejemplo, cuando Eliseo mandó a Naamán a que fuera limpio, y por el mandato de Naamán, Eliseo fue limpio de su lepra
y la lepra tipifica el pecado. Así que ahí tenemos un evento que habla de ese tipo, de ese cuadro que está allí de Eliseo. Habla de Jesús como Eliseo, como tipo de Jesús. Entonces ya esto apuntaba a la deidad de Jesús, a la deidad de Jesús. Lo otro que es trascendental, que fue una profecía que fue aproximadamente, según los historiadores, 700 años antes de Cristo, es Isaías 53. Isaías 53 es un tesoro profético, es un tesoro profético. Describe detalladamente todo el sufrimiento, todo ese momento, y eso es una descripción magistral. Eso es maravilloso. Y cuánto no hemos escuchado que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de estos trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así que esta es un tesoro profético. Ya esto apuntaba a ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y tenemos los evangelios. El evangelio de Mateo 28:6 habla de la resurrección. Marcos 16:6 habla de la resurrección. Lucas 24:6 habla de la resurrección. Juan 20:17 habla de la resurrección. Y todo esto es un momento escritural que no se puede desconocer. Pero sí vamos a leer ahora la parte de los testigos. Hubo muchos testigos, pero vamos a leer en Lucas 24, 25, solamente vamos a leer este texto. Cuando los discípulos iban de camino a Emaús, que Jesús se les apareció después que fue resucitado. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí tenemos cómo este testimonio lo deja la escritura de que Jesús, después que resucitó, y hay abundante escritura de cómo Él se apareció y cómo pudo haber testigos de este momento, de este acontecimiento, porque esto fue un acontecimiento. Entonces tenemos que la resurrección de Jesús es negada por muchos y creída por pocos. Pero la escritura en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí en Lucas 18:8 hay una gran pregunta: ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Y esta pregunta es un desafío para el creyente, para la iglesia, que hoy día está la fe siendo bastante sacudida, porque de verdad que debemos preguntarnos cada uno de nosotros, los que ya hemos confesado a Jesús, si realmente la resurrección de Jesús para nosotros mismos es esa verdad, no solamente escrita aquí, sino sellada en nuestro corazón, de que Jesús resucitó y que un día nosotros, conforme Él resucitó, también resucitaremos, porque ese, ya dijimos, es el eje fundamental, la resurrección de Jesús. Entonces, hace mucho tiempo, yo tendría como 20 años, estaba hojeando un libro y me encontré con este escrito: si la ciencia engreída no te ve, yo te veo. Si los hombres te niegan, yo te proclamaré. Por cada alma que duda, mi alma grita: yo creo, y por cada fe muerta se giganta mi fe. Sin embargo, todo esto es un desafío muy grande,
para todo aquel que ha llegado al Evangelio y que tiene esa convicción de fe. Miren lo que dice la escritura del apóstol Pablo. No habiendo sido yo heraldo para otros, venga a ser eliminado. Por tanto, ¿cuánto nos toca cuidar? Como la escritura misma lo dice, el que perseverara hasta el fin, este será salvo.